7:18 de la mañana, un riguroso estudio comienza a develar los misterios de las causas de los derrumbes en la vía al llano, que prácticamente ha sido una carretera sin fin, llena de problemas y que ha mantenido durante mucho tiempo aislado y padeciendo a la gente de los llanos orientales. Pues este estudio le ha dado la razón a algunos, confirmado lo que pensaban otros, pero también ha dejado en la cuerda floja y mal parados a otros. Hoy vamos a echar lápiz sobre este tema, mostrando diferentes ángulos con diferentes protagonistas, pero antes recordemos, hagamos memoria frente a lo que pasó. Aquí está el diario de la cuarentena. La pandemia tapó el tormentoso drama de la carretera Bogotá-Villavicencio, que, como es bien sabido, no soporta una temporada de lluvias. Mantiene de derrumbe en derrumbe y, por lo tanto, de bloqueo en bloqueo. Revisando datos y momentos que se quedaron encuarentenados, no por el COVID-19, sino por lo olvidadizos que somos en este país, permítanme refrescarles la memoria. 10 de mayo de 2019, derrumbe en el kilómetro 64, carretera Bogotá-Villavicencio. Empiezan una serie de deslizamientos que prácticamente sometieron a un aislamiento a los llanos orientales del resto del país, también por una larga cadena de imprevisiones y errores. Lo de las fallas no lo digo por decirlo, viene de la veeduría de la vía al llano, con varios escandalosos récords. Contacté a su director. Básicamente son 30 años de pruebas y errores, hay que decirlo de esa manera. Y que nos ha llevado nosotros en este proceso, digamos, a conocer la cordillera. El gobierno, el concesionario específicamente, se ha sentado a conocer la vía cuando debería haber hecho unos estudios de estabilidad de terreno para poder saber qué hacer y qué no hacer en la misma. Hasta ahora se está haciendo. Los días 17 y 18 de mayo de 2019, nuevos deslizamientos taponaron la carretera en los kilómetros 62 y 58, esta vez indefinidamente. Vino entonces el acabose. Se declaró la calamidad pública en el kilómetro 58, población Guayavital. Inclusive, el presidente Duque pasó una noche allí simulando una evacuación por el temor que había del desplome de la montaña. En el kilómetro 58 debemos detenernos porque recientemente ha sido uno de los puntos más críticos. El kilómetro 58 es la punta del iceberg de una cadena de sucesos que ya pasaron y los que pueden pasar. Los que ya pasaron, kilómetro 46, kilómetro 64 más 200, el puente Chirajara. Y los que pueden pasar en el futuro, 87 puntos críticos que están en este momento sin intervención y sin recursos para poderlos atender. El 20 de junio de 2019, el diario El Espectador se pregunta quién es el responsable del cierre de la vía a Villavicencio y empieza algo que ya se ha vuelto deporte en Colombia: un cruce de culpas. Coviandes niega que sus labores tengan algún impacto y culpa a Pollo Olímpico por unos galpones en la cima de la montaña. Y el gerente de la firma de pollos niega esta versión. Para no enredarlos, basta decir que la vía de menos de 90 kilómetros lleva casi 40 años de construcción, en un interminable curverío de ires y venires entre estudios, diseños y falta de todo lo anterior, debates de cálculo e ingeniería, cambios a los contratos y sobrecostos, y también una larga lista de accidentes y muertos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues a esta hora de la mañana, para comenzar a también conocer mucho acerca de lo que está ocurriendo y lo que desata este estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de 3 universidades muy prestantes de Bogotá, establecemos contacto con Nicolás Vázquez, quien es precisamente el gerente de Pollos Olímpicos. Nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. ¿Cómo están? Muy bien, oiga, lo noto como respirando más tranquilo. ¿Lo deja más tranquilo esto que ha decidido o lo que arroja este estudio? Por supuesto, Juan Diego. Es bastante satisfactorio y tranquilizante para nosotros después de más de un año de estar en una lucha muy compleja con el concesionario e incluso con el gobierno nacional por dirimir esta polémica en cuanto a kilómetro 58 en este caso.
nos deja mucho más tranquilos, por supuesto, este resultado de este estudio. Los ríos de la vía al llano no tienen realmente fin, pero lo que dice este estudio, entre otras cosas, es que evidentemente no tiene mayor responsabilidad las granjas avícolas que están en la cumbre de la montaña en el kilómetro 58 sobre las infiltraciones y el desplome y deslizamientos. Para usted, entonces, de acuerdo a lo que dice este estudio, ¿quién es el responsable? Pues Juan Diego, el estudio básicamente lo que dice es que la situación se presentó por la excavación y la construcción del túnel 13 que queda justo debajo de nuestra granja. Como se dijo antes, nosotros llegamos en el 2009 a la población de Guayabetal a hacer el montaje de nuestra granja y operarla, y la construcción del túnel empezó creo que en el 2013, y a partir de ese momento es que se presentaron las fallas en la ladera de esa montaña y el estudio lo confirma. Claro. ¿Por qué entonces al comienzo los responsabilizaban a ustedes? Bueno, básicamente el concesionario tuvo varias salidas desde principios del año pasado responsabilizándolos a nosotros. Tal vez usted entenderá que porque en sus estudios generaron una información para precisamente tal vez evitar algunas responsabilidades adicionales que pudieron haber tenido, ¿no? Era lo más fácil responsabilizar al sector agropecuario que trabaja en todas esas montañas del país y no a la construcción de los túneles. Así se titula el estudio de estabilidad cordillera oriental. Duró 4 meses. Lo lideraron la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad de los Andes, la Universidad La Gran Colombia, entre otras. Para usted, luego de analizar detalladamente este estudio, ¿qué viene para ese tramo del kilómetro 58? No, realmente esa es otra de las preocupaciones que nos asiste en este momento, porque a pesar de que ya se está aprobando la construcción de un viaducto paralelo a la carretera actual, sí nos deja con muchas inquietudes lo que pueda pasar con esa montaña específicamente. En esa montaña, como saben, hay un túnel que se ha dicho que está afectado en 200 de los 700 metros que tiene y que podría colapsar. Si este túnel llega a colapsar, pues podría haber una falla en la montaña superior a lo que ya ocurrió el año pasado, según el estudio presentado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esto pues podría también acarrear la pérdida de nuestra granja en la parte superior, y ni hablamos de la cantidad de víctimas que podría llegar a sucederse, de llegar a sucederse esta situación. Entonces nos preocupa mucho es cómo se va a estabilizar esa montaña, porque hasta el momento no hay ninguna propuesta de solución. Más allá de los nombres prestigiosos que acreditan la realización de este estudio que ya mencionamos, ¿qué lo hace tan diferente y especial a tantos otros que ya se han hecho? Bueno, este estudio aparentemente fue muy juicioso y profundo. Participaron personalidades, digamos, muy importantes de la ingeniería y de la Cátedra Nacional. La ministra de Transporte puede ser un referente no solo nacional, sino internacional en cuanto al tipo de estudios que deben hacerse geológica e hidrogeológicamente en las montañas para construcción de túneles y puentes, ya que, según también la ministra, lo que sucedió en este punto es que no se hicieron a profundidad los estudios requeridos para poder realizar bien estos túneles. Entonces creo que esto podría llegar a ser la diferencia en la situación, para que evitemos inculpar, como en este caso, a personas inocentes y trabajadoras, como podemos decir que somos nosotros en Pollo Olímpico, y a muchos otros que ha ocurrido en el pasado, que los han inculpado campesinos y trabajadores del agro en todas esas montañas por lo sucedido con los derrumbes que, como bien lo decían hace unos minutos, pues son constantes y han sido permanentes en los últimos años, muchos años, y siempre los responsables terminan siendo los campesinos o trabajadores de las montañas. ¿Las granjas avícolas de ustedes siguen funcionando normalmente? Por supuesto, Juan Diego, pero pues digamos no tan normalmente. Hemos sido afectados, por supuesto, en el volumen de producción que nosotros teníamos allá y también en los resultados técnicos que nosotros manejábamos allí con las aves, porque el constante flujo de personal que requería la concesión especialmente para hacer sus análisis y sus trabajos, pues afectó, digamos, el diario vivir de las aves y, por supuesto, los resultados de la compañía. Pero nuestra granja sigue operando
y esperamos ya poder operar al 100% después de más de un año de problemas constantes. ¿Cómo ha sido para usted como empresario y además como señalado responsable de todos esos derrumbes y de esa crisis que hubo tan dura en la carretera? Todo este tiempo que ha pasado, ¿cómo lo ha tenido que vivir? Bueno, usted entenderá que ha sido como una pesadilla para nosotros. Somos empresarios expertos en la producción de aves en el campo, y terminar envueltos en una tormenta de esta magnitud pues ha sido abrumador. Llevamos más de un año con mucha dedicación asistiendo a los puestos de mando unificado y a todas las reuniones que se han requerido, tanto en la zona de Guayabetal como en Bogotá, para tratar de darle claridad a la situación y explicar que la operación nuestra pues no pudo haber influenciado la caída de una montaña. Nuestra operación es una operación tecnificada de muy buena calidad y trayectoria. Nuestra empresa tiene más de 42 años en el mercado, sabemos cómo trabajar con pollos, sabemos cómo manejar las granjas, y era completamente absurdo pensar que la granja era la responsable, pero esto fue una pesadilla para nosotros. Bueno, pues Nicolás, se le ve lo contento y lo feliz que está. Listo el pollo, como dirían en el lenguaje del mundo avícola. Óigame, un abrazo, gracias por este contacto, esta comunicación con Noticias Caracol. Por supuesto, esperemos que ya este estudio empiece a vislumbrar nuevas cosas en torno al futuro de esta importante vía y de lo que sucede allí en Guayabetal, que es uno de los puntos más afectados. ¡Feliz día! Muchas gracias, Juan Diego. A usted muchas gracias. Pero también tenemos otra mirada, otro ángulo de esta información, de esta situación. Vamos a hablar con quienes contrataron el estudio en el gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Vamos a hablar con su presidente, Manuel Felipe Gutiérrez, y también el vicepresidente técnico, Carlos García, a quienes saludamos también a esta hora de la mañana. Muy buenos días, un gusto tenerlos. Juan Diego, muy buenos días, me alegra mucho saludarlo. Muy buenos días. Igualmente. ¿Cuáles son las conclusiones clave de este estudio y ese punto crítico del kilómetro 58 de la vía al llano? Pues mire, acá yo le quiero comentar, el año pasado contratamos ese estudio. Lo más importante era garantizar la idoneidad de quienes lo hacían y la independencia de los mismos. Se invirtieron cerca de 2.400 millones de pesos. Se contrató a la Universidad Nacional, a la Universidad Javeriana, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Gran Colombia y a la Escuela Colombiana de Ingeniería. Discúlpeme, la Universidad Nacional no estuvo, las otras tres sí, y la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ellos lideraron el proceso, se tardaron unos meses, garantizamos que se entregara toda la información, y acá Carlos García les puede contar las conclusiones básicas. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. En primer lugar, quiero manifestarles que, como lo dice el presidente de la ANI, este estudio fue contratado por directriz de la señora ministra de Transporte de la Agencia Nacional de Infraestructura, y lo que buscaba, y se hizo a través del Instituto Nacional de Vías, lo que se buscaba era hacer un análisis general de las situaciones de inestabilidad que se presentaban en el corredor Bogotá-Villavicencio entre el kilómetro 40 hasta el kilómetro 80, y también definir específicamente la situación del kilómetro 58, que es la que nos generaba tantos problemas de interrupción de la vía como lo que se vivió el año inmediatamente anterior de cerca de 3 meses de vía suspendida. En el análisis que hace la Sociedad Colombiana de Ingenieros y las universidades Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad Gran Colombia, lo que se define es que la situación en particular del kilómetro 58 se refiere a una terraza denominada una terraza aluvial, es decir, de unas características diferentes a muchas de las laderas que se encuentran sobre el corredor de la vía Bogotá-Villavicencio. Y entonces ese estudio lo que busca es las soluciones, pero también para dar soluciones, causas que pudieran llegar a ese problema de inestabilidad en el kilómetro 58. Y obviamente, como suele ocurrir en estos temas de estabilidad de taludes y de manejo de aguas, pues son varias las causas que pueden generar este problema. Primero, obviamente el agua tiene una incidencia muy fuerte, el tema de caño seco, los problemas que se generan desde caño seco. Lo otro es aguas de escorrentía. Aquí quiero dejar completamente claro que el estudio determinó que la infiltración que se producía desde la granja agrícola hacia la ladera no tuvo la incidencia. Las aguas de escorrentía, que son diferentes, unas son las que se infiltran sobre la ladera y otras son las que pasan por encima en momentos de lluvia,
llegaban a la ladera y también esas sí generaban erosión. Sí. Igualmente hay unas incidencias García. de otros fenómenos naturales como son los eventos sísmicos. Recordemos que en el año 2008 sucede un evento sísmico muy importante que es el de Quetame. Y adicionalmente, entonces, en el estudio que se hace, se ve cuál pudo haber sido la incidencia del túnel 13 que fue excavado sobre esa ladera en el efecto de la montaña. El doctor Nicolás bien lo dice, el túnel es de 700 metros de longitud, el problema de inestabilidad, siendo la misma característica de la montaña, se presenta en los últimos 190 metros. Déjeme leerle una parte del estudio y usted me dice si la conclusión, porque están las conclusiones, hacia donde apunta, está bien o no. Dice: todo lo anterior conlleva a concluir que hay una fuerte relación entre las excavaciones realizadas para el túnel 13 y los procesos de inestabilidad de la ladera. Es decir, ¿la responsabilidad es de Coviandes? Bueno, ese es un tema que se tendrá que ir analizando a mayor profundidad, porque recordemos que los estudios y diseños que fueron no objetados en su momento por la interventoría obedecían a las normas existentes en materia de túneles, y en el proceso mismo de excavación del túnel se establece un tema de monitoreo que se denominan las convergencias, es decir, toda excavación lleva a un fenómeno en la ladera que tiende a cerrar los túneles, y para eso se construyen una serie de arcos y de otro tipo de elementos que llegan finalmente a la situación de reposo. Durante toda la etapa de construcción del túnel no se presentó ningún fenómeno que mostrara algún problema mayor a los que normalmente se presentan en este tipo de estructuras, y también recordemos que el túnel fue terminado en el año 2015. El problema se empieza a generar años después, es decir, a partir de el segundo semestre del año 2018. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que diferenciar dos temas aquí con relación a la situación que tenemos frente a la segunda calzada, que es la que era responsabilidad del concesionario. Ya. En la recuperación de este punto del kilómetro 58 ya se han invertido cerca de 120.000 millones de pesos. Cuando uno analiza el estudio dice, tienen que hacer otras cosas más. ¿Cuánto va a terminar costando eso? Pues mire, Juan Diego, nosotros sí o sí, primero lo que tenemos que hacer es garantizar la transitabilidad por el kilómetro 58. Eso es lo más importante, en eso estamos trabajando. De hecho, ahorita nos cayeron cerca de 20.000 metros cúbicos detrás del tablo estacado y lo recogimos. Tenemos también que ofrecer una solución de largo plazo. Ese va a ser el viaducto que se va a construir. Va a ser con el Instituto Nacional de Vías. Es un viaducto de cerca de 600 metros para garantizar la transitabilidad. En este momento está en proceso la contratación de los estudios definitivos para poder hacer la obra y poder entregarla lo más rápido posible. Entonces, esa es la solución definitiva, pero sin perjuicio de ello estamos trabajando para garantizar la transitabilidad en este momento en el kilómetro 58, que es la principal preocupación en este momento. Yo quería complementar un tema del presidente y de los pero permítame, que es importante, es el viaducto resuelve el problema que tenemos sobre la vía existente. La vía existente es la vía que se le entregó al concesionario para mantenimiento y operación. El otro es la segunda calzada, que es muy importante para nosotros, que es el túnel 13, el viaducto que se perdió entre el túnel 13 y el 14. Ese es otro tema, porque no solo el viaducto resuelve el problema de la vía, el viaducto resuelve el problema de la vía existente. Todavía se está trabajando con el concesionario, pues el concesionario viene adelantando estudios que permitan definir cuál es la forma como se va a resolver el problema de la segunda calzada. Y en ese caso, también para responderle al doctor Nicolás, la Nación está trabajando en una fórmula que permita la estabilidad de la ladera en el kilómetro 58. Porque la estabilidad de la ladera de alguna manera también garantiza no solamente la zona de la terraza, sino también el tema del túnel. Pero si algo queda claro también es que este del kilómetro 58 no es el único punto crítico a lo largo de los casi 90 kilómetros de la carretera. Hay 80 y pico de puntos difíciles y con problemas más. La pregunta entonces que uno se hace es, ¿cuándo se va a solucionar todo el problema de la carretera? ¿Y por qué no se hicieron esos estudios antes? Pues es una muy buena pregunta, Juan Diego, y acá yo le debo contar en el contrato del año 2016, en el nuevo contrato de concesión, quedó excluido expresamente la atención de los puntos críticos. La razón, pues, no la tengo, porque en ese momento no estábamos nosotros al frente de la situación,
y quedó expresamente excluido en el apéndice técnico la atención de los puntos críticos. Lo que nosotros sí hemos hecho es buscar atenderlo con los recursos, buscando recursos de donde sea para poder atender puntos críticos. De hecho, vamos a atender unos puntos críticos ahora con cerca de 20.000 millones de pesos que logramos conseguir, pero pues parte del problema es lo que usted está mencionando, y sí debió haber quedado incluido, pero pues no quedó. Desconozco la razón, pero nosotros, más que estar viendo culpables, nos toca ver la solución, y en eso hemos estado trabajando. Ya hemos atendido cerca de la mitad de los puntos críticos que existían al comienzo. No eran 80, sino 137, déjeme comentarle, y bueno, pues ahí vamos atendiendo esta situación. Bueno, pues ahí está, precisamente es el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, también el vicepresidente ejecutivo de la ANI, el doctor García, quienes nos acompañan a esta hora, porque la ANI fue quien lideró y contrató este estudio que empieza por ahora a develar los misterios de lo que está ocurriendo con esta carretera. Muchas gracias por esta comunicación con Noticias Caracol. Con el mayor gusto, Juan Diego, muchísimas gracias por la oportunidad de comentarles esta situación tan compleja que hemos tenido que vivir. En todo caso, todavía quedan por delante muchísimas explicaciones. ¿Quiénes responden por toda esa plata que se ha invertido en la construcción de esta carretera? Pero aquí está otra mirada. Tenemos que hablar con el protagonista de todo este rollo. Es Coviandes. Alberto Mariño es su gerente y nos complace también a esta hora de la mañana saludarlo aquí en Noticias Caracol para oír, cuál es su punto de vista frente a este estudio que dicen rigurosísimo ejemplo de ingeniería frente a otros tantos, y pues que deja un sinsabor frente a lo que está ocurriendo con la carretera y ese punto 58, el kilómetro 58. Doctor Mariño, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. ¿Cuál es su posición frente a este estudio? Mire, en primer lugar hay que aclarar que el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, como ellos mismos lo denominan, es un estudio de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, que no es la práctica común en los estudios de ingeniería y que no es materia de obligación por parte de las normas de diseño hoy en día en el país. En segundo lugar, hay que precisar que en ninguna parte del estudio se responsabiliza a Coviandes ni por la desestabilización de la ladera, ni por el daño o los daños que ha sufrido el túnel 13. Por el contrario, como le decía, el estudio establece que no es fácil prever y dimensionar los procesos geológicos que se presentaron en la ladera a la luz de las prácticas convencionales. Debo agregar también que toda la ejecución, desde la concepción del túnel 13, su diseño, su construcción, fue acompañada por el contratante, en ese entonces el INCO, hoy la Agencia Nacional de Infraestructura, con las debidas interventorías, y nunca hubo una señal o una solicitud o una objeción ni a los diseños ni a la construcción. Una pregunta elemental que tal vez están haciendo muchos televidentes, señor Mariño, es ¿por qué no se hicieron los estudios antes de? Coviandes lleva cualquier cantidad de años haciendo esta carretera de la vía al llano, pero se han presentado miles y miles de problemas y siempre se responsabiliza a la naturaleza, a problemas geológicos, de infiltraciones de agua, en fin. ¿Por qué no se hicieron estos estudios si nos habríamos ahorrado tanta plata? ¿Por qué Coviandes no se metió la mano al drill y dijo, miren, hay que hacer esto? A ver, Juan Diego, lo primero que hay que entender es que cuando hay un contrato de concesión, el contrato de concesión tiene unos riesgos y unos alcances. Estos contratos de concesión son básicamente contratos de riesgos. Dependiendo de los riesgos que le sean asignados al concesionario, pues el contrato tiene un costo. Desde el primer día, el riesgo de los estudios o el riesgo de las inestabilidades a las cuales usted se refiere no le fueron asignados al concesionario y siempre permanecieron en cabeza de la nación. Esa es la razón por la cual el contrato de concesión nunca ha previsto que
estos estudios y por consiguiente las obras queden en cabeza del concesionario. Pero para hacer la carretera y que quedara bien, ¿no era responsabilidad tanto del concesionario que firmó el contrato y del mismo gobierno, bueno, haber hecho los estudios para evitarnos todos estos problemas? Juan Diego, lo que pasa es que las inestabilidades que se están presentando en este momento, los puntos críticos a los que se refirió el presidente de la ANI, por los cuales usted le preguntó, son puntos críticos que se presentan en unas obras y en una parte de la carretera que no fue construida por el concesionario, fue construida por el Instituto Nacional de Vías. Nosotros esa parte de la carretera ni la diseñamos ni la construimos. Claro, pero sí construyeron la paralela o los segmentos, fragmentos paralelos como los túneles y eso, que es lo que se está evaluando que pudo haber tenido una incidencia en lo que ocurrió. Como le digo, el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que nos fue presentado hace unos meses, inmediatamente antes de que nos enviaran al aislamiento obligatorio, está siendo objeto de análisis de parte nuestra a través de todos los especialistas que han trabajado con nosotros, y estamos próximos a tener una reunión para entre especialistas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y los nuestros, hacer un análisis de las conclusiones a las que llegó nuestro grupo consultor. ¿Cuánto le ha costado a la nación construir 1 kilómetro de los casi 90 que corresponden al trayecto de esta vía? Porque, pues la verdad, es muy alto y se pagan unos peajes supremamente caros. La gente se queja permanentemente que son de los más costosos del país. Juan Diego, lo que pasa es que esta carretera no se puede comparar con el común de las vías en el país. Si nosotros miramos la distancia que hay entre Bogotá y Villavicencio, donde tenemos 86 kilómetros de vía, yo le puedo decir que hoy en día hay más de 22 o 25 kilómetros en túneles y tenemos alrededor de 150 puentes. Cuando se concluyan las obras del tercio final, se estarán agregando varios kilómetros más en túneles y cerca de 40 puentes más. Esto quiere decir que ninguna carretera en el país se compara con la vía Bogotá-Villavicencio. O sea, ni el túnel de la línea y todos esos viaductos que hicieron. Pues el túnel de la línea tiene 8 kilómetros y medio. Esta carretera, como le digo, va a terminar prácticamente en 86 kilómetros, origen-destino entre Villavicencio y Bogotá. Esta carretera va a tener, sin haber ejecutado obras en el tercio inicial, va a tener cerca de 30 kilómetros de túneles y yo le diría que más de 10 kilómetros en puentes y viaductos. Esto realmente hace que la carretera sea una carretera súper especial en el país. Lo que sí queda claro, y bueno, no sé si usted también lo acepta o no, pero el estudio dice que Pollo Olímpico no tuvo la responsabilidad, pero ustedes los habían señalado a ellos de responsables, también con otro estudio. Juan Diego, nosotros tenemos un compromiso con la ANI y con la Sociedad Colombiana de Ingenieros de que primero nos sentaremos los técnicos para comentar los resultados del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, porque consideramos que este es un tema técnico muy amplio, muy complejo, y mientras no se dé esa reunión nosotros no haremos ningún pronunciamiento al respecto. Por ahora ustedes desconocen el estudio. Yo no he dicho que lo desconozcamos, he dicho que lo hemos analizado y que hemos llegado a unas conclusiones que vamos a compartir con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con la Agencia Nacional de Infraestructura. Bueno, pues esperamos que cuando tenga mayor claridad Coviandes sobre ese tipo de decisiones y de estudios que se han hecho,
pues podamos volverla a tener aquí para que demos las explicaciones al país frente a lo que va a pasar con esta carretera que, como todo el mundo sabe, es clave para la conexión con una de las despensas más importantes del centro de Colombia. Muchas gracias, señor Mariño, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia.